Llegamos así al final del texto. El último párrafo dice lo siguiente, dice, solo en función de esta respuesta se puede tratar conjuntamente la cuestión de las medidas a tomar de modo urgente para salvar el sistema industrial y la cuestión de la inscripción de dichas medidas en el tiempo de una mutación económica y política que constituye una revolución. Si es cierto que cuando un modelo está acabado, su transformación, solo mediante la cual puede ser evitada una destrucción total, constituye una revolución. Este último párrafo tal vez digamos que reúne todo el sentido de la propuesta de este filósofo, pero a la vez es el punto de partida para este texto, ¿no? Es un texto relativamente corto, de unas 100 páginas, donde este filósofo francés hace pues un análisis un tanto exhaustivo de eh, tanto de la crisis como de las posibilidades de la crisis, ¿no? Tanto de los problemas que hacen que se haya dado la crisis, esos factores que nos llevaron hasta la crisis, como de cuáles serían las opciones, las posibilidades. Y bueno, pues en esta última parte justamente habla de eso, ¿no? Desde el párrafo 7 para acá, pues ha venido mostrando cuál es la importancia, por ejemplo, de hacer una inversión del deseo común, de pasar de ese deseo egoísta que se da en muchos países y que se da con muchísima fuerza a través de la corrupción, ¿no? Y entre más corrupción haya en un país, pues más posibilidad hay de que se active la búsqueda de un deseo egoísta, incluso pasando por encima del bienestar y muchas veces de la vida de muchas personas, ¿sí? Somos un ejemplo, sin duda, Colombia es un ejemplo de ello, pero no solamente Colombia, muchos países de Latinoamérica están en el mismo problema. Países que, pues, ahorita, por ejemplo, son noticia mundial como Haití, donde, pues, han asesinado a su presidente, pues es un país también con niveles de corrupción tremendamente altos. Y pues ni que hablar de pues muchos países africanos, de países árabes, eh, donde los niveles de corrupción también son tremendamente altos. Entonces, digamos que el sentido acá es, de un lado, ver cuáles son esos problemas, un problema político gigante, que como dice Stigler, no, los problemas no solamente son políticos, sino que son económico-políticos, ¿no? Un problema gigantesco, sin duda, es la corrupción, como para ver uno solo, ¿no? Entonces, dirá Stigler, nuevamente, ¿no? ¿Sí? Que es muy importante saber qué nueva política industrial se requiere, es supremamente importante. Y en ese sentido, pues saber qué tipo de voluntad política se requiere. Dirá Stigler, pues, que se requiere una voluntad política que tenga una tendencia hacia la inversión social, pero también que tenga una tendencia hacia inversiones de largo plazo y no hacia inversiones de corto plazo, ¿no? ¿Qué medidas, y en ese mismo sentido, respecto de esa política, ¿no? ¿Qué política industrial? ¿Cuál es la nueva política industrial, ¿no? ¿Qué se requiere? En ese mismo sentido, ¿qué medidas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo se requieren? Esa es una pregunta central. Si nos quedamos con las medidas de corto plazo, pues nos va a seguir pasando lo mismo y estaremos abocados a una nueva crisis planetaria cada vez más intensa. Sin duda, el calentamiento global cada vez se ve con, digamos que de manera más escueta, es mucho más notable. Las olas de calor son cada vez más intensas en algunos países. En otros países las inundaciones son cada vez más intensas. Los fenómenos naturales cada vez son más extraños a nosotros. Y eso solamente es producto justamente de ese desequilibrio ecológico que, que es consecuencia de esa sobreexplotación
Y ese uso excesivo, no regulado, de energías que emiten millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que lo único que van a hacer es acrecentar la crisis, ¿no? Sin duda, dentro de las cosas que es muy importante saber es justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las medidas a corto, a mediano, a largo plazo? ¿De qué manera se van a cumplir esas medidas? ¿Cuáles son los países que deben comprometerse y en qué debe comprometerse cada país, ¿no? ¿Sí? Eso es supremamente importante. De hecho, porque aquí lo importante, y esto es central, es salvar la base del sistema económico. No podemos pensar en que aquí hay un cambio radical hacia un sistema económico completamente diferente, sino más bien lo que se tiene en cuenta acá es que el sistema industrial consumista tiene que ser la base y por eso tiene que ser puesto ante la crítica para saber cuáles son los factores destructivos, tóxicos, autodestructivos de ese sistema y regular esos factores, ¿no? Y regular, porque ese sistema es la base de un sistema económico que tienda hacia el deseo común, que tienda hacia la filia. Y es la base porque no se trata acá de pasar a un sistema económico completamente distinto. No se trata acá de ir hacia el comunismo o hacia el socialismo. Reitero lo antes dicho, el comunismo y el socialismo tienen un fundamento dictatorial. Requieren, por ejemplo, que se consolide un partido comunista como en China, que es el que toma las decisiones por todo el mundo. No hay democracia. Entonces, no se trata acá de pasar a otro sistema, se trata más bien de salvar la base del sistema industrial que tenemos, pero poniendo ante la crítica ese sistema para poder saber cuáles son los factores que deben ser regulados, cuáles son las medidas que tenemos que tomar ante los factores tóxicos y destructivos del sistema. Eso es totalmente necesario, ¿sí? Y tras saber justamente cuál es esa nueva política industrial, ¿no? Después de saber cuál es esa nueva política industrial, entonces se requiere, por un lado, poder tratar las cuestiones de primera importancia. ¿Cuáles son esas cuestiones de primera importancia? Ojo con esto que se dice acá, ¿no? Tratar las cuestiones de primera importancia, ¿no? Pues de un lado, las medidas a tomar de modo urgente para salvar el sistema industrial. Esas medidas urgentes, ¿sí? Medidas urgentes para salvar el sistema industrial. ¿Cuáles son esas medidas? Tenemos que empezar a reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Será que se tendrá que empezar a dar incentivos económicos a las empresas que empiecen o a las personas que compren vehículos eléctricos? ¿Sí? Se tendrán que dar incentivos económicos a la investigación sobre energías limpias. Se tendrá que empezar a reducir el parque automotor basado en combustibles fósiles y mirar las maneras para que tal vez esos mismos automóviles puedan convertirse en automóviles híbridos donde se mitigue un poco ese daño ecológico. ¿Será que habrá que empezar a combatir la deforestación en la Amazonía? Y con ello, pues sin duda, combatir las mafias que deforestan la Amazonía, ya sea para sacar de allí madera o aquellos que queman el bosque para después convertirlo en potreros
para producir carne de manera ilegal. Sabemos que pues, hay una producción legal de carne, pero es ilegal cuando se tienen que quemar bosques, ¿no? Para hacer potreros para producir carne. ¿Será que se tiene que combatir ese tipo de prácticas, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, en Colombia tenemos que empezar a mirar cuáles son las formas de restitución, por ejemplo, de cultivos respecto de la coca? Una restitución que no sea tan lesiva y tan tóxica para las comunidades que allí viven, pero a la vez combatir los grupos ilegales que obligan muchas veces a las comunidades a que esos terrenos tengan que ser cultivados con coca porque son organizaciones que viven justamente del narcotráfico. ¿Cuáles son esas medidas urgentes que se deben tomar para salvar ese sistema industrial? ¿Será que habrá que tomar medidas respecto de la corrupción y que esas medidas sean serias y progresivas y entonces que hayan medidas de corto, mediano y largo plazo para combatir la corrupción y para llevarla a sus menores índices? Porque sabemos cuán dañina, cuán destructiva es la corrupción. Entonces, de un lado, esas cuestiones de primera importancia tienen que ver con esas medidas urgentes, ¿no? Y de otro lado, algo que es muy, pero muy importante y es la inscripción en el tiempo de esas medidas. De nada nos sirve saber cuáles son las medidas que se deben tomar y que los gobiernos hagan promesas como muchas veces saben hacerlas, pero que no haya un plan serio en el tiempo, dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 20 años, cuáles son las medidas progresivas que se van a ir tomando para poder salvar esa base industrial del sistema económico, pero a la vez para que la inversión empiece a ser en el deseo común y no en el deseo egoísta, por ejemplo. Pero también para que podamos garantizar que los recursos naturales se van a mantener y sostener para las siguientes generaciones. Por eso es tan importante inscribir esas medidas en el tiempo, ¿sí? ¿Y en el tiempo de qué? Pues en el tiempo de una transformación o una mutación económico-política, que es justamente el tiempo que estamos viviendo actualmente. El tiempo de una transformación. No es por eso raro que hayan estallidos sociales. No es por eso raro, o sea, no es nada raro, nada extraño en este tiempo, que hayan movilizaciones, que hayan movimientos sociales, que hayan estallidos sociales, que hayan personas que estén exigiendo sus derechos, que hayan personas que estén cansadas de la corrupción, que hayan personas que le estén exigiendo a sus gobiernos acabar con la corrupción, cumplir con los derechos de los ciudadanos. No es raro, porque estamos justamente en ese tiempo de transformación económico-política, y por eso Stigler dice que este tiempo es el tiempo de una revolución. Recordemos que esa palabra revolución tiene que, en sentido literal, es una vuelta de 360 grados, ¿no? Es un giro completo. Una revolución es cambiar o empezar a cambiar, hacer esa transición de esas políticas que nos llevaron hasta este problema y hacia unas políticas que puedan afrontar los problemas, tratando de ver lo más claramente posible cuáles son esos problemas y cuáles son las medidas en el tiempo. Ojo con eso de inscribir dichas medidas en el tiempo. ¿Cuáles son las medidas en el tiempo que deben hacerse para llevar a cabo esa transformación? Vuelvo a decirlo, no se trata de comunismo. No se trata de cambiar el sistema económico por completo, pero sí se trata de que ese sistema económico pueda estar abierto a la crítica para saber cuáles son los factores negativos, los factores destructivos que nos han llevado hasta estas crisis económicas, políticas, sanitarias, sociales, etcétera,
y de qué manera vamos a afrontar esas crisis, cuáles son las medidas de corto, mediano y largo plazo que se van a asumir para esa transformación. Y de hecho, Stiglitz lo dice porque esta es una conclusión interesante. Dice, pues cuando un modelo está acabado, su transformación es la forma mediante la cual puede ser evitada su destrucción total. Es decir, una de dos. O seguimos igual, no ponemos el sistema ante la crítica, lo mantenemos tal cual está, seguimos explotando de manera desmesurada, seguimos utilizando las mismas energías, y entonces la tendencia es la destrucción total. Si se destruye el sistema económico, pues también se destruye el hábitat mismo de nosotros. Se destruyen las posibilidades de vida humana sobre la Tierra. Entonces la única forma, antes de la destrucción, justamente, o para hacer frente a esa destrucción, es la transformación. Y esa transformación sin duda implica una suerte de revolución, un cambio radical. Vuelvo a decir, no comunismo, no socialismo. Cambio radical. ¿En qué sentido? En que ese sistema que no había sido expuesto a la crítica, ese sistema frente al cual no se ha tomado en serio cuáles son los factores reales que nos llevan hacia las crisis, ese sistema tiene que ser expuesto a la crítica para saber cuáles son las medidas que se deben tomar y cómo se pueden inscribir esas medidas en el tiempo para hacer que el sistema económico se vuelva estable y no nos vaya llevando de una crisis planetaria a otra crisis planetaria, a otra crisis planetaria, cada una más intensa, más nefasta, más destructiva que la anterior. Entonces, sin duda estamos ante una transformación y es necesario justamente enfrentar esa transformación, poner el sistema industrial consumista ante la crítica, no para acabarlo por completo, porque ese sistema tiene que ser la base de un sistema económico más estable que permita generar medidas a mediano y a largo plazo y a la vez pues haga posible mitigar los daños al punto de que no tengamos que estar de una crisis planetaria a la otra. De hecho, sin duda, si seguimos así, las próximas serán peores y estaríamos ante la destrucción total, que es terrible. Por eso es tan importante esto de abrir el sistema a la crítica, mirar cuáles son los factores destructivos, crear medidas para afrontar esos factores como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Factores como el calentamiento global, ¿sí? Factores como el sentido mismo del sistema educativo y su transformación en procura de una ciudadanía pensante, crítica, que asuma con responsabilidad tanto sus derechos como sus deberes. Factores como los sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Ponerlos ante la crítica, saber qué es lo que allí está fallando y tomar medidas. Ese es el sentido justamente de una transformación o una revolución de ese sistema económico, buscando que sea más estable, buscando que permita consolidar un verdadero futuro y garantice la vida y el bienestar de las siguientes generaciones. Con esto termina el texto y bueno, pues queda la pregunta del principio, ¿no? De hecho es, ¿por qué el texto se llama Hacer como el avestruz? ¿Quiénes son aquí los que hacen como el avestruz? ¿Y cuáles son las propuestas que tiene Stiglitz para no seguir haciendo como el avestruz, sino afrontar justamente el problema, lo contrario al avestruz, ¿no? El avestruz esconde su cabeza para no ver el problema, para no ver el peligro que es inminente. Lo que va a mostrar Stiglitz es cómo hacemos para dejar de hacer como el avestruz.
y afrontar los problemas. Muy bien, muchas gracias. Esta es la última videoclase de este tema.